Ya está disponible el libro que escribieron Giorgio Jackson y Paula Espinosa, también sobre las claves del estallido social en este libro que se llama Copia o Muerte. Y estamos ya al aire con el diputado Jackson. ¿Cómo estás, Giorgio? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Sí, ha causado muchísima impresión todo esto que ha ocurrido en estos más de 50 y tantos días y por lo tanto las necesidades de explicarse un fenómeno inédito, me imagino, llevan a que uno, plasme esto en explicaciones que después lleguen a la gente. En el caso tuyo del libro Copia o Muerte lo acabas de hacer. A ver, sí, el libro Copia o Muerte, porque quizás esto puede llevar a la confusión a las personas que nos están escuchando, es un libro que venimos escribiendo hace cerca de, 3 o 4 años, o sea, la investigación es de cerca de 3 o 4 años, y la redacción del libro es de hace prácticamente, un año, y la verdad es que lo imprimimos antes del 18 de octubre. Sí, efectivamente. Por lo tanto, nosotros íbamos a lanzarlo el 24 de octubre, cosa que obviamente lo terminamos por cancelar, por postergar, pero el libro está en librería, está también en la página web, si es que uno se mete a copiaomuerte.org, lo puede descargar gratuitamente y también lo puede encargar, lo puede comprar ahí online. Pero básicamente el libro lo que trata son, creemos, bajo la lectura del estallido social, da ciertas claves del momento en el que estamos viviendo hoy día de sobre todo la sociedad del conocimiento. Porque si tú te fijas, probablemente varios de los temas que hoy día están en primera línea de debate tienen que ver con problemas del siglo XX. Ya estamos hablando de un sistema de salud y tener una salud digna, un sistema de pensiones, tener mejores salarios, tener un sistema de transporte público que llegue y tener una ciudad más armoniosa. Son todos problemas que al menos se plantearon con mucha fuerza durante el siglo XX y buena parte de los países lo resolvió de mucho mejor manera que Chile en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, hay algunos problemas que ya estamos empezando a experimentar y que tienen que ver con lo que nosotros denominamos problemas del siglo XXI y que creemos, sobre todo en países como Chile, falta un debate, es un debate ausente. Y ahí es donde creemos emerge con fuerza este texto, esta investigación que hemos venido haciendo, este ensayo político, Copia o Muerte, porque da algunas claves de cómo se mueve desde los conceptos filosóficos hasta ejemplos muy concretos, hasta las proyecciones más geopolíticas sobre cómo se mueve el mundo del poder en torno al conocimiento. Así que por eso esa invitación nosotros queremos hacer con este libro que esperamos pueda abrir un debate que está pendiente. El concepto de copia o muerte, Giorgio Jackson, se refiere a qué? Tú tienes básicamente que modelarte de acuerdo a cómo lo han hecho otros antes. A ver, copia, Okay. nosotros reivindicamos copia porque copia es vida, en el sentido más biológico, pero también copia es cultura. Copia es vida porque si no hubiera copia, y esto lo dice Richard Dawkins, que estuvo hace poco acá en Chile en el Congreso Futuro, pero Richard Dawkins básicamente dice, mira, hay un momento en el que existió una molécula que se pudo replicar a sí misma, y ese es el momento en el que se origina la vida, porque ahí aparecen todas las células parten del origen de poder duplicarse. Entonces, es un juego de palabras por un lado. Copia o muerte significa que sin copia no hay vida, pero nosotros vamos al fondo, al tema más de la cultura, de que sin copia, la verdad es que uno no puede aprender ni el lenguaje, uno no puede aprender nada si no parte copiando, pero hoy día hemos visto, hace ya unos siglos, pero con mucha fuerza en los últimos 30 o 40 años, cómo tratados internacionales nos han hecho decir que la copia es algo malo, y de hecho hay gente que por no acceder a un medicamento muere, por lo tanto, sin copia hay muerte. Y nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de Marcos Aguirre, que ayer también me lo encontré, le mando un saludo, que fue paciente de hepatitis C y no podía acceder al medicamento porque valía millones de pesos, mientras en India lo podía comprar a menos de 100.000 pesos o 200.000 pesos, y por lo tanto había mucha gente que terminaba muriendo por no acceder a medicamentos. Entonces el copia o muerte también tiene que ver con o copiamos la tecnología que existe o morimos, y es algo no es una hipérbole, ¿no? Es algo real. Y por último, porque la idea de copia también parte de una forma de aprender y de construir conocimiento que pueda ser colectiva en vez de competitiva como es hoy día. Hoy día, en el fondo, todos compiten por quién llega a una solución para ganarse un monopolio de
de una patente, por ejemplo, y los desafíos planetarios que tenemos, por ejemplo, del cambio climático, nos hace ver que no hay espacios para esa colaboración, y por lo tanto puede ser que en distintas partes del mundo, distintas científicos o científicas puedan tener pedazos de puzzle para la solución, pero nadie quiere compartirlo porque no hay incentivos para hacerlo. Entonces, por eso la bajada del libro es una decisión urgente para nuestra supervivencia, porque vamos derecho al despeñadero ambiental y no hay ninguna metodología para ponernos a cooperar. Son todos compitiendo y por lo tanto y restringiendo el conocimiento que se va creando. Entonces es muy difícil que podamos dar vuelta a esta extinción masiva que se viene y que se viene alertando, si es que no nos ponemos a pensar de una manera distinta. Déjame plantearte, Giorgio, cómo se puede plasmar esto en el marco de un fenómeno como el que estamos viendo, que tiene una posibilidad, si es que las cosas se dan, por cierto, de generar una nueva carta común en la forma de una constitución, porque mucho de lo que tú estás diciendo básicamente son valores, normas que podrían quedar plasmados como situaciones que queremos darnos para la convivencia que queremos, digamos. Tal cual, o sea, ¿por qué creemos nosotros que este libro, o sea, casualmente llega en un momento en el que cobra mucho más sentido? Porque cuando nosotros lo escribimos dijimos, bueno, ¿sabéis que tenemos que tratar de meternos en una grieta para abrir una forma de pensar distinta? Pero que era súper difícil en el contexto anterior. Claro, la crisis climática nos daba un momento para pensar en un modelo distinto, pero creo que el estallido ya lo pone, o sea, como se ha dicho en términos figurativos, pone una hoja en blanco. Y por lo tanto la hoja en blanco nos permite construir ahora una escala de valores que nos hagan sentido y no que por inercia las tengamos que incorporar. Entonces la pregunta, por ejemplo, y que sale de perogrullo, bueno, pero entonces si es que no es a través de un monopolio, ¿cómo financiamos a los científicos? ¿Cómo financiamos la innovación? ¿Cómo financiamos la creación artística? Bueno, todas esas preguntas son preguntas que trata de abordar el libro sin ningún tipo de tabús y tratando de poner, de ordenar cuáles son los principios rectores que deberían estar sobre esta nueva sociedad, y por eso decimos que calza mucho con el momento en torno a la hoja en blanco, porque uno en la Constitución, por ejemplo, va a tener que pensar, bueno, ¿cuál es el rol de los datos personales? Los datos del nuevo petróleo, y si es que antes era importante, no sé, pues y hasta el día de hoy, pero si es que en los años 70 fue importante la nacionalización del cobre, bueno, hoy día, ¿qué pasa con el nuevo petróleo, la nueva materia prima, que es el conocimiento? Si alguien dice, bueno, antes era la idea de sociabilizar los medios de producción, no sé, se estatizaban las empresas, etcétera, en distintas partes del mundo. Bueno, ¿cuáles son los medios de producción hoy día? Son intangibles. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con ese intangible que pareciera, con la digitalización, poder replicarse de manera gratuita, pero hay un trabajo detrás? Bueno, ¿cómo financiamos ese trabajo, que es tiempo, sin que tengamos que comprometer el acceso? Y ahí hay un dilema súper interesante, pero hay una situación que creemos puede ser provechosa para toda la sociedad y no para los intermediarios que hoy día, a través de estos mecanismos como el TPP, por ejemplo, buscan protegerse o hacerse de monopolios que finalmente favorecen a unos pocos y no a las grandes mayorías. Ahora, estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson sobre su libro junto con Paula Espinosa, Copia o Muerte. Giorgio, hay en todo esto una variable que es también bastante estándar, que cuando se suceden episodios o épocas de grandes cambios copernicanos, digamos, cambios en que tú pasas de lo analógico a lo digital, claro, en donde tú estás comunicado en redes sociales que antes no tenías ni una posibilidad de alcanzar. Bueno, tú tienes dos tipos de actitudes. Hay una actitud de un grupo de gente que va a ver esto como una oportunidad extraordinaria, pero va a haber también un grupo que cuesta salir de la inercia de lo que le ha dado siempre la seguridad de su historia. Funcionaban de una manera, miraban la vida de una determinada estructura, habían conseguido los ingresos y los bienes que tenían sobre la base de una determinada forma, porque esa era el estándar, llámalo así. Y cuando te cambió el estándar, la resistencia al cambio es muy alta. Y lo estamos viendo, por cierto, en Chile en un montón de áreas, digamos. Bueno, nosotros
precisamente en el tercer... El libro está dividido en tres partes, además de un prólogo hermoso que nos regaló Alejandro Zambra. Pero el libro está dividido en tres partes. Una se llama Copia, la otra parte se llama Muerte y la otra parte se llama Poder. Y en la parte que Poder, precisamente, lo iniciamos con un análisis sobre el temor de las personas, el miedo a enfrentarse a los procesos de automatización, a la pérdida del sentido del trabajo, del propósito, y esta amenaza de las máquinas que nos van a venir a reemplazar. O sea, y también lo discutíamos la otra vez con Paula y con más personas. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas hoy día que están en la primera línea o incluso en, no sé, en saqueo y destrucción y que no les importa mucho el futuro porque les han dicho, ¿saben qué? Pareciera ser que no hay mucho futuro. Pareciera ser que eso que nosotros llamamos esperanza, que es como un imaginario sobre un espacio futuro, eso pareciera que no existe hoy día. Está difícil de construirlo. El mismo Yuval Noah Harari habla de lo que va a ser la clase inútil, ¿no? La clase inútil, aquellos que ya no van a servir al mundo del trabajo cuando se automatice ciertas funciones. Y bueno, ¿y qué van a hacer esas personas? Y ahí es donde nosotros también tratamos de pensar en soluciones, en cómo las tecnologías debiesen estar al servicio de las personas y toda su productividad extra debiesen estar al servicio de la humanidad y no en contra de la humanidad y sus posibilidades. Y ahí es donde se abre, por ejemplo, con más fuerza y cada vez hay más actores en el mundo planteándolo, la idea de una renta básica universal, como forma de liberar tiempo y aprovechar toda esa productividad que dan las máquinas a favor de las personas y no a favor de unos poquitos que concentran el capital de inversión de esa maquinaria. La gracia es que precisamente estos intangibles, que son las nuevas fórmulas de máquinas, no las máquinas además de los servidores y los cables, está en los algoritmos, bueno, es que son replicables y que son apropiables por muchas personas, salvo si tienen una restricción explícita como es hoy día, que es jurídica, no es física, como, no sé, un vaso de agua no me lo puedo tomar yo y tú al mismo tiempo, pero un algoritmo lo podemos usar tú y yo al mismo tiempo y ninguno de los dos pierde. Entonces, hay algo provechoso, hay algo virtuoso en concebir la información, el conocimiento de una manera distinta, pero lamentablemente los límites que tenemos de un modelo que se nos instaló en la cabeza, pero que no fue siempre así, y que puede ser perfectamente distinto. La cultura oriental, la cultura china nos enseña cómo ellos, en vez de, en el fondo, condenar la copia, todo lo contrario, la copia para la cultura china es algo inherentemente creativo, es la base de la creatividad y por lo tanto le ha costado harto aranceles, entre otras cosas, desde el punto de vista de Trump. Exacto, pero si tú te fijas, es porque ellos siempre tuvieron una cultura distinta de entender la idea de la copia desde el arte en épocas antiguas en China. Y hoy día, claro, eso choca con el occidente, y tú ves que en el fondo, como ellos fueron capaces de no demonizar la copia, sino que ocuparla, bueno, fueron capaces de hacer ingeniería reversa con todos los productos tecnológicos. Hoy día el teléfono desde el cual yo estoy hablando es un teléfono chino, porque la tecnología la copiaron y la mejoraron en un fenómeno que se llama Shansai, que lo describe muy bien Byung-Chul Han, un filósofo coreano. Sí, coreano. Entonces, yo al menos creo que tenemos que remecer, y la oportunidad de este estallido, si bien es para resolver la mayoría de los problemas históricos, deudas del siglo XX en torno a bienestar material de las personas en pensiones, en salud, en trabajo, bueno, si no miramos los modelos productivos, y los modelos productivos están siendo en base a conocimiento, a la complejidad económica, que los países del sur tienen mucho más baja complejidad económica que los países del norte. Hablamos de eso, del índice que generó un compatriota nuestro, César Hidalgo, que experimenta, o sea, que trata de analizar cuán compleja es la economía en los distintos países, y es nítido como en los países del sur, África, Latinoamérica, Caribe, es muchísimo más baja que los países del norte, y eso produce mayor carencia material. Entonces, cuando decimos, mira, nuestros empleos son precarios, exportamos productos que son competitivos a nivel, o sea, competimos con los países igual de pobres, porque él le vende más barato la roca al norte, ¿ya? Y el norte nos da a nosotros servicios monopólicos a un precio mucho más alto y servicios. Entonces, tú decís, chuta, hay un orden global atrás de esto. Y nosotros en este libro con Paula, y bueno, la Fundación Saber Futuro, que busca fomentar este debate en miras también al proceso constituyente, bueno, es lo que estamos tratando de plantear con este libro, Copia o Muerte. Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson sobre este libro que escribió junto con Paula Espinosa, que se llama Copia o Muerte. Ahí hay, en términos de la copia, ha habido todo si tú quieres, una referencia
de la copia como algo perverso. Por ejemplo, te puede costar una brutalidad entrar a una gran universidad en Estados Unidos, por ejemplo. Te puede entrar a Harvard, te puede costar una brutalidad, pero una vez que estás adentro, las posibilidades de que salgas de ella por alguna anomalía son muy bajas, salvo si son una o dos muy características, entre las cuales la principal es el plagio. Claro. El de que tú copies una cita de alguien o copies un texto de alguien sin citarlo adecuadamente, porque se establece la mala fe, y además ahí hay toda una lógica en que los autores ganan por sus propias citas, digamos. Entonces, pero el plagio es una cosa muy mal visto. La copia en términos para la persona que creó el artículo original, te señala que si es que, bueno, va a haber mucha copia, no va a haber mucho estímulo para que se genere gente creativa que esté dispuesta a crear nuevas cosas. Es que tocas un punto fundamental, porque nosotros lo decimos explícitamente en el libro, y en la parte final tenemos una especie de manifiesto para provocar y para tirar un primer borrador de lo que podría ser un manifiesto. Pero en el fondo, plagio y copia no son lo mismo. El plagio, además de copiar, involucra un engaño, involucra una superposición de posición, y por lo tanto genera desconfianza y genera un rechazo, y nosotros tampoco estamos a favor del plagio. Pero la copia no es lo mismo que el plagio, y yo creo que eso es sumamente importante tratar de pensarlo, porque a nadie le gusta no tener la información completa de algo que está leyendo. Si es que alguien me está mintiendo y me dice que esto fue algo que se le ocurrió a esa persona, o si es que compra un producto que dice que es marca, no sé, Sony, y no era Sony realmente, era otra cosa, yo me siento estafado, y con justa razón voy a estar enojado. Pero no es lo mismo copiar la tecnología que está detrás para poder hacer algo más competitivo, porque si te fijas, como la protección por el solo hecho de que alguien lo creó, frena la innovación, y hay muchos estudios que muestran cómo distintos dispositivos de patente han sido frenos también para la innovación, porque encapsulan el conocimiento e impiden que las personas lo ocupen para mejorar, para hacer iteraciones sobre ese conocimiento. Y cuando hablamos de tecnología, o sea, tecnología me refiero a un medicamento, y por lo tanto estamos hablando de vidas que se pierden por estos incentivos y estos modelos. Dice que hay muchas enfermedades en Latinoamérica que los gringos le llaman neglected diseases. Son enfermedades que no tienen investigación porque no hay mercado. Pueden haber muchas más personas en términos de número que sufran una enfermedad, pero como no tienen poder de mercado, las farmacéuticas y también distintos organismos no las consideran porque no hay nichos de mercado. Entonces, cuando la salud, cuando la posibilidad de vivir o morir depende en el orden global, y los investigadores dedican sus esfuerzos y sus horas solo, por ejemplo, a la calvicie, que es una enfermedad de hombre blanco, y mira, imagínate yo que te estoy diciendo eso, sí. Claro, porque hay mercado, porque hay nicho. Pero, por ejemplo, para enfermedades que matan gente, no hay remedios para eso todavía, porque no hay tanta plata para investigar, porque no hay retorno posible. Entonces, lo que nosotros estamos planteando realmente es algo de dar vuelta el tablero, y tratar de pensarlo de nuevo para que sirva a propósitos universales de derechos humanos y de los nuevos derechos de segunda o tercera generación. Giorgio, finalmente en la manera de mirar lo que hay que hacer, y estoy pensándolo ahora, si tú quieres, desde el proceso constitucional que eventualmente podemos tener encima. Ajá. ¿Dónde hay que mirar para, por ejemplo, si que tú tuvieras que pensarlo, voy a ponerlo en tus términos, si tú tuvieras que copiar determinadas cosas que en otras partes han funcionado y que no necesitas, ¿para qué inventarlas si ya están? ¿Qué verías en términos constitucionales respecto de eso? A ver, lo primero es que nada con copia y calco sirve en dos contextos distintos. Y yo creo que eso, la copia debiese ser algo que pudiéramos echar mano, que sea una herramienta, pero no es como solo copiar y ya va a estar listo. Entonces yo lo que diría primero es hacer un análisis comparado. Por ejemplo, todo lo que hay un trabajo que hizo Google hace un tiempo, que es de comparar todas las constituciones del mundo. Entonces tú puedes ir una por una viendo cómo normaron el derecho a la educación, y tú ves cómo normaron el derecho a la propiedad, cómo normaron, no sé, sus tribunales, etcétera. Entonces la copia te permite primero acceso. Entonces el que la copia como concepto, ya como forma cognitiva, favorezca el que la gente acceda a mejores niveles de formación, yo creo que es fundamental. Entonces la idea de pensar en que la gente pueda acceder al conocimiento en un futuro y que la gente tenga el derecho al acceso al conocimiento, bueno, eso va a ser sumamente importante, porque hoy día eso colisiona muchas veces con otros derechos
que, por ejemplo, el derecho de propiedad o de los derechos de patente, en este caso. Entonces, o de derechos de autor, dependiendo si es que es una obra creativa cultural o si es que es una obra más de innovación tecnológica. Entonces, hay muchos aspectos que en la Constitución vamos a poder discutir. Uno de ellos, sin duda, y bien importante, es el rol que tienen los tratados de comercio para nuestras reglas soberanas y las posibilidades de poner al Estado al servicio del bienestar de las personas. Desde ese punto de vista, el TPP-11 está ahí en tabla, pero bien lejos de lo contingente hoy día. Sí, yo diría que no tiene ninguna chance de poder ser exactamente, aprobado. no se va a ver probablemente en esta legislación, pero ese es uno de esos temas donde me imagino habría que ver qué tanto opera en función de resguardos de terceros versus los propios, digamos. Tal cual, y mira, yo sé que están poniendo la música, nos tenemos que ir, pero te pongo un solo ejemplo. Dale. Esta semana se cumple el aniversario de el fatídico incendio en la cárcel de San Miguel. Uno de los 81 muertos en ese episodio fue Bastián Arregada. Bastián Arregada estaba preso por por vender DVDs y CDs piratas. Sí. Ese es uno de los casos que tocamos. De hecho, el capítulo muerte lo abrimos con el caso de Bastián, tomándonos de un ensayo y una crónica que hizo Rodrigo Fluxá. Y la verdad es que ahí podemos ver cómo los tratados internacionales, en este caso el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos del 2003-2004, tuvo y ejerció presión para que Chile fuera más duro en la persecución de CDs y DVDs que como están defendiendo intereses de Universal Studios en Hollywood. Entonces tú dices, ¿qué hacía Bastián ahí? Bastián era un comerciante, Bastián no era un ladrón. Entonces, Bastián como comerciante podría haber estado vendiendo panties, podría haber estado vendiendo como cosméticos, pero estaba vendiendo DVD. ¿Y qué lo hace criminal realmente? Y esa es una pregunta que está como transversalmente en el libro, cuestionarnos esas bases que venían preconcebidas, y es una invitación, es un viaje que yo espero que la gente pueda disfrutar. Insisto, www.copiamuerte.org, lo pueden descargar gratuitamente, lo pueden compartir todo lo que quieran, pero también si es que quieren ayudar a la Fundación pueden comprar su ejemplar en las librerías o ahí mismo en la página web. Copia o Muerte, el libro de Giorgio Jackson y Paula Espinosa. Muchas gracias, Giorgio, por este contacto, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, que te quedes.